Puede que estés envejeciendo más rápido de lo que imaginas, pero no necesariamente por cumplir años. Tal vez está ocurriendo mientras revisas el teléfono hasta la madrugada, mientras te preocupas por cosas que no puedes controlar, mientras reaccionas con ira a problemas pequeños o mientras comparas tu vida con personas que ni siquiera conoces. El tiempo pasa para todos. Pero la manera en que utilizas ese tiempo puede fortalecer tu vida o desgastarte mucho antes de que llegue la vejez. Los estoicos tenían una pregunta mucho más incómoda que ¿cómo puedo mantenerme joven? Preguntaban, en esencia, ¿estoy utilizando bien la vida que tengo? Porque no puedes controlar el paso de los años, pero sí puedes examinar aquello que haces repetidamente durante esos años. Y hoy vamos a descubrir 12 hábitos que pueden estar acelerando tu desgaste físico, mental y emocional, uno por uno, desde la perspectiva del estoicismo. Quédate hasta el final, porque algunos de estos hábitos parecen completamente normales y precisamente por eso pueden ser los más difíciles de reconocer. Y si quieres seguir explorando cómo vivir con más disciplina, claridad, autocontrol y paz interior, suscríbete a Reflejo Estoico y continúa este camino de sabiduría con nosotros. Número 1. Preocuparte constantemente por lo que no puedes controlar. Quizá terminas el día agotado sin haber hecho ningún esfuerzo físico extraordinario. El problema es que tu cuerpo estuvo quieto, pero tu mente no. Pensaste en esa conversación que salió mal, en lo que alguien podría estar diciendo de ti, en el dinero que quizá necesites mañana, en una situación que todavía no ha ocurrido. Y mientras intentas encontrar una solución para cada posibilidad, tu mente permanece en estado de alerta. La preocupación ocasional es humana, convertirla en una forma permanente de vivir es otra cosa. Aquí aparece una de las distinciones fundamentales de Epicteto: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Tu conducta, tus decisiones, tus juicios y la manera en que respondes pertenecen a la primera categoría. La opinión de otra persona, el resultado exacto de un proyecto, el pasado y muchos acontecimientos externos pertenecen a la segunda. Cuando intentas controlar lo segundo, tu mente entra en una batalla que no puede ganar. La solución estoica no es dejar de preocuparte por todo, sino aprender a dirigir tu energía hacia aquello sobre lo que realmente puedes actuar. Pregúntate, ¿hay algo que pueda hacer ahora? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, deja de convertir la preocupación en una falsa sensación de control. Número 2. Dormir mal y tratar el cansancio como normal. Te dices que solo serán 5 minutos más. Abres una aplicación, ves un vídeo, respondes un mensaje, cuando vuelves a mirar la hora, ya pasó otra media hora. Al día siguiente despiertas cansado, funcionas por inercia y prometes acostarte temprano esa noche. Pero vuelve a suceder. El problema no es solamente perder horas de sueño, es acostumbrarte a ignorar una necesidad básica mientras convences a tu mente de que estar agotado es el precio de ser productivo. No hace falta convertir esto en una afirmación médica exagerada para reconocer algo evidente. Dormir mal de manera habitual puede afectar tu energía, tu concentración, tu estado de ánimo y tu capacidad para regular tus impulsos. Y eso tiene una conexión directa con el estoicismo. Una persona que quiere gobernarse necesita conservar suficiente claridad para elegir bien. La disciplina no consiste en llevarte hasta el límite todos los días. Consiste en saber cuándo continuar y cuándo detenerte. Si quieres empezar a aplicar esta idea esta misma noche, establece una hora razonable para desconectarte y cumple esa decisión como cumplirías una promesa importante. No necesitas sentir ganas. Necesitas actuar según el principio que elegiste. Número 3. Vivir comparándote con los demás. Abres las redes sociales y en cuestión de minutos ya has visto a alguien con más dinero, mejor físico, una relación aparentemente perfecta, una casa más bonita o una vida que parece mucho más interesante que la tuya. Entonces miras tu propia realidad y, aunque hace 10 minutos estabas tranquilo, empiezas a sentir que vas tarde. Esa comparación puede convertirse en una carrera sin línea de llegada porque siempre existirá alguien que tenga algo que tú no tienes. Los estoicos entendían que entregar tu tranquilidad a factores externos te vuelve dependiente de ellos.
Marco Aurelio insistía en regresar a la propia mente y concentrarse en vivir correctamente, no en perseguir la aprobación de los demás. El problema de la comparación no es únicamente que pueda hacerte sentir inferior. Es que roba tu atención del único lugar donde puedes construir algo, tu propia vida. La próxima vez que sientas esa punzada de insuficiencia, detente y pregunta, ¿estoy evaluando mi progreso o estoy mirando el progreso de otra persona? Si no puedes controlar la vida del otro, compararte con ella tampoco puede darte control sobre la tuya. Y todavía hay un hábito más peligroso, no solamente compararte con los demás, sino permitir que cualquier estímulo externo decida inmediatamente cómo vas a sentirte y cómo vas a actuar. Ahí comienza el siguiente problema. Número 4. Reaccionar a todo como si fuera una emergencia. Un mensaje sin respuesta y ya estás imaginando que hiciste algo mal. Una crítica y sientes que necesitas defenderte inmediatamente. Alguien te cierra el paso y tu cuerpo se tensa como si estuvieras enfrentando una amenaza enorme. Poco a poco, tu mente aprende a vivir en modo reacción. No analizas primero lo que ocurrió, simplemente respondes a la primera emoción que aparece. Y cuando esto se repite durante años, no solo afecta tus relaciones, también convierte la vida cotidiana en una sucesión de pequeñas batallas. El estoicismo introduce aquí una diferencia esencial. Una impresión no es todavía un juicio. Algo ocurre, aparece una emoción y tu mente inmediatamente construye una interpretación. Pero entre el acontecimiento y tu respuesta existe un espacio. Epicteto enseñaba a examinar nuestras impresiones antes de aceptarlas como verdaderas. Esa pausa puede parecer insignificante, pero es precisamente donde comienza el autodominio. Sentir ira no significa que tengas que hablar con ira. Sentir miedo no significa que debas huir. Sentirte rechazado no significa que realmente seas rechazable. La emoción aparece, tú decides qué hacer con ella. Número 5. Necesitar gratificación inmediata. Te aburres y buscas el teléfono. Te sientes incómodo y buscas entretenimiento. Tienes una tarea difícil y decides revisar una aplicación solo un momento. ¿Quieres algo dulce? Lo comes. ¿Quieres comprar algo? Lo compras. ¿Quieres abandonar algo porque dejó de ser divertido? Lo abandonas. Ninguna de estas decisiones parece importante por separado. El problema aparece cuando tu mente aprende una regla. Cada vez que siento incomodidad, debo escapar de ella. La psicología habla de nuestros patrones de recompensa y de cómo ciertos comportamientos pueden reforzarse cuando producen satisfacción inmediata. Los estoicos abordaban el problema desde otro ángulo. La libertad disminuye cuando tus deseos comienzan a gobernarte. Séneca defendía una relación moderada con los placeres y advertía sobre la dependencia de aquello que creemos necesitar. No tienes que eliminar el placer de tu vida. Necesitas recuperar la capacidad de elegirlo. La próxima vez que aparezca un impulso, prueba algo sencillo. Espera. Pregúntate si realmente lo necesitas o si simplemente estás intentando escapar de una emoción incómoda. Esa pequeña pausa entrena una capacidad que ninguna gratificación instantánea puede darte: dominio sobre ti mismo. Número 6. Vivir sin propósito y dejar que los días pasen en automático. Hay personas que no están destruyendo su vida, simplemente han dejado de dirigirla. Se levantan, cumplen obligaciones, miran pantallas, trabajan, comen, duermen y repiten. Y un día miran hacia atrás y sienten que los meses desaparecieron. No porque hayan ocurrido demasiadas cosas, sino porque estuvieron presentes en muy pocas. Séneca reflexionó profundamente sobre el valor del tiempo. Una vida puede parecer larga y, sin embargo, una gran parte de ella puede haberse perdido entre distracciones, preocupaciones y actividades que nunca elegimos conscientemente. Desde la perspectiva estoica, vivir con propósito no significa tener una misión extraordinaria. Significa saber qué tipo de persona quieres ser y permitir que tus acciones diarias sean coherentes con ello. Pregúntate cada mañana, ¿qué virtud quiero practicar hoy? Paciencia, disciplina, justicia, moderación, valentía. Entonces tendrás una dirección concreta incluso en un día aparentemente normal.
Y aquí llega una realización incómoda. Muchos hábitos no envejecen tu vida porque sean dramáticos, sino porque consumen pequeñas partes de ella todos los días. Y el siguiente hábito puede hacer exactamente eso mientras te convence de que simplemente estás recordando el pasado. Número 7. Alimentar el resentimiento. Recuerdas perfectamente lo que alguien hizo. La conversación ocurrió hace meses, quizá años, pero todavía puedes repetir cada palabra en tu cabeza. Piensas en lo que debiste responder, en lo injusto que fue y en cómo esa persona debería reconocer el daño que causó. Tal vez nunca vuelvas a hablar con ella. Sin embargo, continúa ocupando espacio dentro de ti. Marco Aurelio comprendía una idea difícil. No puedes controlar la conducta de otra persona, pero sí puedes trabajar sobre el juicio que haces de ella. Esto no significa negar una injusticia ni fingir que nada ocurrió. Significa dejar de convertir el daño recibido en una residencia permanente dentro de tu mente. El resentimiento puede hacerte vivir repetidamente una situación que ya terminó. El estoico no pregunta solamente ¿quién tuvo la culpa? Pregunta también ¿qué estoy haciendo ahora con aquello que ocurrió? Si la respuesta es sigo entregándole mi paz, entonces todavía existe algo que puedes recuperar. Y quizá ahora puedas reconocer un patrón: preocupación, comparación, reacción, exceso, resentimiento. Todos tienen algo en común. Te obligan a vivir fuera del momento presente. Pero hay un hábito todavía más silencioso, porque ni siquiera necesitas que otra persona te haga daño para practicarlo. Basta con creer todo lo que tu propia mente te dice. Número 8. Creer cada pensamiento negativo que aparece en tu mente. Hay una frase que quizá aparece en tu cabeza más veces de las que reconoces: no puedo. Tal vez ya es demasiado tarde, nunca voy a cambiar, todo me sale mal o los demás tienen una vida mejor que la mía. El problema no es que esos pensamientos aparezcan. Una mente humana produce pensamientos constantemente. El problema comienza cuando dejas de examinarlos y empiezas a tratarlos como hechos. Entonces una interpretación se convierte en una emoción. La emoción influye en tu conducta y la conducta termina reforzando la misma interpretación. Aquí el estoicismo vuelve a ser sorprendentemente moderno. Epicteto distinguía entre lo que sucede y el juicio que hacemos sobre lo que sucede. Imagina que cometes un error. El hecho es concreto, cometiste un error. Pero después aparece el juicio: soy un fracaso. Son dos cosas completamente diferentes. El primer pensamiento puede ayudarte a corregir. El segundo puede encerrarte en una identidad que no necesitas aceptar. La solución estoica consiste en examinar la impresión antes de obedecerla. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué parte estoy añadiendo yo? ¿Qué acción razonable puedo tomar ahora? No estás intentando pensar positivo. Estás intentando pensar con mayor precisión. Número 9. Cargar con problemas que no te corresponden. Quieres que todos estén bien. Quieres evitar decepcionar a alguien. Te cuesta decir que no. Respondes mensajes aunque estés agotado, resuelves problemas que otros podrían resolver por sí mismos y te sientes culpable cuando decides cuidar tu propio tiempo. Desde fuera puede parecer responsabilidad, pero algunas veces es una incapacidad para aceptar que cada persona tiene su propio camino, sus propias decisiones y sus propias consecuencias. La filosofía estoica no te pide abandonar a los demás. Al contrario, la virtud incluye actuar con justicia y consideración hacia otras personas. Pero ayudar no significa controlar. Puedes aconsejar a alguien sin poder decidir por él. Puedes ofrecer apoyo sin cargar con todas sus consecuencias. Puedes amar a una persona sin convertirte en responsable de cada emoción que experimenta. Pregúntate, ¿esto realmente depende de mí? Si depende de ti, actúa con responsabilidad. Si no depende de ti, acompaña sin intentar gobernarlo. Esa diferencia puede proteger una cantidad enorme de energía mental. Y ahora quiero que te detengas un momento y respondas con absoluta honestidad. ¿Cuántos años de tu vida estás dispuesto a seguir gastando intentando controlar lo que otras personas piensan, sienten o deciden, mientras descuidas aquello que sí depende de ti? Si alguien o alguna situación apareció inmediatamente en tu mente,
escríbelo en los comentarios. No necesitas contar toda la historia, basta con reconocer qué carga estás empezando a cuestionar. Número 10. Luchar constantemente contra el paso del tiempo. Miras una fotografía antigua y extrañas a la persona que eras. Descubres una nueva señal de edad y sientes que algo te está siendo arrebatado. Ves a alguien más joven y comienzas a comparar tu apariencia, tu energía o tus oportunidades. Entonces intentas combatir una realidad que nadie puede vencer: el tiempo avanza. Para el estoico, aceptar la impermanencia no significa rendirse. Significa dejar de desperdiciar energía negando una verdad inevitable. Marco Aurelio contemplaba repetidamente la brevedad de la existencia porque esa conciencia podía devolver valor al presente. Envejecer no es una falla personal. Es parte de estar vivo. Lo que sí puedes cuestionar es la creencia de que tu valor depende de conservar exactamente la misma apariencia, capacidad o etapa de vida. Tu cuerpo cambia. Tus circunstancias cambian. Tus prioridades cambian. Pero tu carácter puede seguir desarrollándose. Cuando aceptas el paso del tiempo, ocurre algo inesperado: dejas de preguntarte ¿cómo puedo volver atrás? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo hacer con la etapa en la que estoy? Esa pregunta es mucho más poderosa porque vuelve a colocar tu atención dentro de tu esfera de control. Pero todavía quedan dos hábitos que suelen pasar desapercibidos. Y ambos tienen una relación directa con algo que muchos intentan ignorar hasta que el cuerpo comienza a exigir atención. Número 11. Descuidar tu cuerpo mientras dices que estás cuidando tu mente. Puedes pasar horas pensando en mejorar tu vida mientras tu cuerpo permanece inmóvil durante gran parte del día. Ignoras el descanso, te mueves poco, comes sin prestar atención y solo reaccionas cuando el cansancio ya se ha convertido en agotamiento. Tal vez incluso te dices, cuando tenga más tiempo, empezaré a cuidarme. Pero el tiempo casi nunca aparece por sí solo. Si esperas a sentirte perfectamente motivado, puedes esperar durante años. Musonio Rufo, uno de los estoicos que dio especial importancia a la práctica y a la disciplina cotidiana, defendía el entrenamiento físico como parte de la formación de una persona. No se trataba de perseguir una apariencia perfecta, sino de aprender a soportar esfuerzos, moderar deseos y vivir de acuerdo con la razón. Cuidar tu cuerpo desde una perspectiva estoica tampoco significa obsesionarte con la juventud. Significa reconocer que tienes una responsabilidad sobre aquello que sí puedes influir. Dormir mejor, moverte regularmente, alimentarte con moderación y respetar tus límites no son actos de vanidad. Son formas de autodominio. Número 12. Vivir en constante exceso. Y llegamos al último hábito. Quizás sea el más difícil de reconocer porque nuestra época lo presenta como normal. Exceso de pantalla, exceso de comida, exceso de trabajo, exceso de entretenimiento, exceso de ruido, exceso de compras, exceso de información. Cada momento vacío se llena inmediatamente con algo. Si estás aburrido, buscas estímulo. Si estás triste, buscas distracción. Si estás cansado, buscas otra dosis de entretenimiento. Y poco a poco pierdes la capacidad de permanecer contigo mismo. Los estoicos valoraban la moderación porque entendían que la libertad no consiste en satisfacer todos tus deseos, sino en no convertirte en esclavo de ellos. Séneca reflexionó mucho sobre la relación entre riqueza, placer y dependencia. Puedes disfrutar de algo y seguir siendo libre. La señal de peligro aparece cuando empiezas a pensar, no puedo estar bien sin esto. Por eso, una práctica estoica poderosa consiste en introducir pequeñas dosis voluntarias de moderación. Deja el teléfono durante un periodo determinado. Come sin estar mirando una pantalla. Permanece unos minutos en silencio. Di no a algo que deseas simplemente para recordarte que puedes hacerlo. No se trata de castigarte. Se trata de demostrarte que tú decides. Ahora mira los 12 hábitos completos. Preocuparte por lo que no controlas. Dormir mal. Compararte. Reaccionar impulsivamente. Necesitar gratificación inmediata. Vivir sin propósito. Alimentar el resentimiento. Creer cada pensamiento negativo.
cargar con problemas ajenos, luchar contra el tiempo, descuidar tu cuerpo, vivir en exceso. Parecen 12 problemas diferentes, pero existe una raíz común: vivir sin observar cómo estás viviendo. Y aquí es donde la filosofía estoica deja de ser una colección de ideas antiguas y se convierte en una práctica diaria. Antes de dormir, revisa tu día. ¿Dónde reaccionaste cuando podrías haber respondido? ¿Dónde buscaste controlar lo incontrolable? ¿Dónde obedeciste un deseo que podrías haber cuestionado? ¿Dónde actuaste de acuerdo con tus valores? No hagas esta revisión para castigarte. Hazla para entrenarte. Mañana tendrás otra oportunidad de practicar. La transformación tampoco consiste en eliminar de golpe los 12 hábitos. Elige uno. Solo uno. Si duermes mal, empieza por proteger tu descanso. Si vives preocupado, comienza por separar lo que depende de ti de lo que no. Si reaccionas demasiado, practica una pausa antes de responder. Si te comparas, regresa deliberadamente a tu propio camino. Si consumes demasiado, experimenta con la moderación. El objetivo no es convertirte en una persona perfecta. Es convertirte en una persona cada vez más consciente de sus elecciones. Y entonces aparece la pregunta que cambia completamente el significado de este video. ¿Quieres simplemente vivir más años, o quieres aprender a vivir mejor los años que tengas? Quizá empezaste este video buscando una manera de evitar envejecer demasiado rápido. Pero después de recorrer estos 12 hábitos, la pregunta cambia. Ya no se trata solamente de cuánto tiempo tienes, sino de qué haces con el tiempo que recibes. Porque no puedes detener los años, pero sí puedes decidir si vas a pasar esos años alimentando preocupaciones inútiles, reaccionando ante cada provocación, persiguiendo gratificaciones inmediatas y comparando tu vida con la de los demás. El tiempo seguirá avanzando. La verdadera cuestión es quién estás eligiendo ser mientras avanza. Los estoicos nunca prometieron controlar aquello que pertenece a la naturaleza. Epicteto nos recuerda la importancia de distinguir lo que depende de nosotros. Marco Aurelio vuelve una y otra vez al presente y a la responsabilidad de gobernar nuestra propia mente. Séneca nos obliga a mirar nuestra relación con el tiempo. Y Musonio Rufo nos muestra que la filosofía no tiene valor si no transforma nuestra manera de vivir. Juntos apuntan hacia una misma dirección. No necesitas controlar el tiempo para vivir con dignidad dentro de él. Tal vez mañana volverás a preocuparte. Tal vez reaccionarás demasiado rápido. Tal vez pasarás más tiempo del que querías frente a una pantalla o volverás a compararte con alguien. Eso no significa que hayas fracasado. El estoicismo no exige perfección. Exige práctica. Cuando notes el hábito, obsérvalo. Cuando descubras el impulso, haz una pausa. Cuando recuerdes aquello que no controlas, vuelve a lo que sí depende de ti. Cada vez que haces eso, estás recuperando una pequeña parte de tu libertad. Y quizá esta sea la verdad más importante de todas: envejecer no es lo contrario de vivir, desperdiciar la vida si puede serlo. Tu rostro cambiará. Tu cuerpo cambiará. Tus circunstancias cambiarán. Algunas personas llegarán a tu vida y otras se marcharán. Perderás cosas que hoy crees indispensables y descubrirás que puedes continuar. Nada de eso está completamente bajo tu control. Pero todavía puedes elegir cómo enfrentar cada etapa. Puedes llegar a los próximos años con más serenidad que los anteriores, con menos necesidad de aprobación, menos esclavitud ante tus impulsos y una comprensión más profunda de quién eres. Así que cuando termine este video, no intentes cambiar los 12 hábitos de una sola vez. Elige uno. El que más te incomodó. El que hizo que pensaras, esto soy yo. Empieza ahí. Porque la filosofía estoica no se demuestra repitiendo las palabras de Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Se demuestra cuando una situación que antes te dominaba aparece delante de ti, y esta vez eliges responder de otra manera. Gracias por haber recorrido este camino conmigo en Reflejo Estoico. Espero que esta reflexión te acompañe cuando aparezca la próxima preocupación, el próximo impulso o esa sensación de que el tiempo está escapándose demasiado rápido. No puedes detener el reloj,
pero puedes aprender a estar presente mientras avanza. Y mientras nuestros caminos se separan por ahora, continúa explorando el arte de vivir con sabiduría, disciplina y serenidad. Que tus próximos años no estén definidos solamente por el paso del tiempo, sino por la calidad del carácter que construyes dentro de ellos.